Encontrar la función de transferencia para el circuito dado. Como vemos, tenemos un circuito el cual cuenta con un amplificador operacional. Tenemos dos formas para resolver este ejercicio. La primera sería mediante sus impedancias, que nos dice que su función de transferencia será igual a menos la impedancia 2 sobre la impedancia 1. O podríamos resolverlo como hemos estado haciendo en ejercicios anteriores, primeramente encontrando su voltaje de entrada y su voltaje de salida, los cuales están en dominio de tiempo y debemos de pasar a dominio de frecuencia. En el circuito podemos deducir varias cosas. Una de ellas es que la corriente 1 será igual a la corriente 2, que el voltaje en el punto medio será igual a 0 y la corriente en un punto medio será igual a 0. Tenemos que la corriente 1 es igual a la corriente 2, pero ¿dónde se encontrarán estas corrientes? Bien, la corriente 1 se encontrará en esta zona de aquí, mientras que la corriente 2 se encontrará en esta otra zona. Y tenemos que el voltaje en un punto medio será igual a 0, que es este voltaje que tenemos en esta zona de aquí. Pero ¿por qué este voltaje es igual a 0? El voltaje de la parte inversora es igual al voltaje de la parte no inversora. Y como podemos observar, la parte no inversora está directo a tierra. Como no pasa por una carga antes, su voltaje es igual a 0. Y como dijimos que el voltaje de la parte no inversora es igual al de la parte inversora, esto quiere decir que su voltaje es igual a 0. También tenemos una corriente en un punto medio que es igual a 0, que es esta corriente que se encuentra en esta zona de aquí. ¿Pero por qué igual a 0? Como en este circuito la impedancia tiende casi infinito, quiere decir que la corriente que circula es muy pequeña, es un valor muy pequeño, cercano a 0, por lo cual representamos que esa corriente en el punto medio es igual a 0. Ahora pasaremos a encontrar nuestro voltaje de entrada y nuestro voltaje de salida. Nombraremos esta resistencia como R1 y esta resistencia de aquí como R2, mientras que para los capacitores los señalaremos con la letra C, debido a que ambos tienen el mismo valor, 2 microfaradios. Comencemos encontrando el valor del voltaje de entrada, a que será igual a la suma del voltaje que hay en la resistencia 1 más el voltaje que hay en el capacitor. Y a que es igual el voltaje que circula por esta resistencia, será igual a la corriente multiplicado por la resistencia, que será la corriente que tenemos en esta zona multiplicado por nuestra resistencia. La corriente será igual a la corriente 1 menos la corriente en el punto medio, que es esta que tenemos aquí, y eso multiplicado por R1. Y para la suma del voltaje de salida tendríamos algo parecido, la suma del voltaje en el capacitor más la suma del voltaje en la resistencia 2. Y eso quedaría de la siguiente manera: la corriente en el punto medio menos la corriente 2, y eso multiplicado por la resistencia 2. Y ahora pasamos a encontrar el voltaje que hay en los capacitores. Para el voltaje del capacitor sería igual a 1 sobre el valor del capacitor multiplicado por la integral de la corriente 1 menos la corriente en el punto medio por el diferencial de tiempo. Y pasaría lo mismo en el voltaje de salida, que sería 1 sobre el valor del capacitor por la integral de la corriente en el punto medio menos la corriente 2 por diferencial de tiempo. Y como dijimos que la corriente en el punto medio es igual a 0, quiere decir que tendremos un 0 en esta parte de aquí, en esta parte de acá y en estas últimas dos. Y nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Y tendríamos que nuestro voltaje de entrada será igual a la corriente 1 multiplicado por la resistencia 1 más 1 sobre C por la integral de la corriente 1 respecto al tiempo. Y nuestro voltaje de salida será igual a menos la corriente 2 multiplicado por la resistencia 2 más 1 sobre C por la integral de menos la corriente 2 con respecto al tiempo.
pero ambas ecuaciones están en dominio de tiempo y debemos de pasarlas a dominio de frecuencia mediante transformada de Laplace, y guiándonos por fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Y así tendríamos que nuestro voltaje de entrada será igual a la corriente 1 por R1 más 1 sobre CS por la corriente 1, mientras que el voltaje de salida será igual a menos la corriente 2 por R2 menos 1 sobre CS por R2. Y ya quedaría todo en dominio de la frecuencia, que fue lo que hicimos, cambiar las I minúsculas por I mayúsculas y resolver la integral del capacitor, que mediante fórmulas de transformada de Laplace nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora podríamos factorizarle esta parte de aquí, la corriente 1, y esta parte que nos quedaría multiplicando, pasarla al otro lado dividiendo. Y lo mismo pasaría en esta parte de aquí. Podríamos factorizar la corriente 2, en este caso con todo y su signo negativo, y esta parte de aquí, como quedará multiplicando, la pasamos dividiendo. Y para la ecuación de la corriente 1 nos quedaría que sería igual al voltaje de entrada por CS sobre 1 por CS más 1. Y para la corriente 2 será igual a menos voltaje de salida por CS sobre R2 por CS más 1. Y ahora, teniendo el valor de la corriente 1 y de la corriente 2, podemos sustituirlo en esta ecuación y ya nos quedaría de la siguiente forma. Y tendríamos que voltaje de entrada por CS sobre R1 por CS más 1 es igual a menos voltaje de salida por CS entre R2 por CS más 1. Y aquí ya todo sería más sencillo, únicamente tomaríamos esta parte, la pasaríamos dividiendo, y esta otra parte de aquí que está dividiendo la pasaríamos multiplicando con todo y su signo negativo. Y nuestra ecuación queda de la siguiente manera, y como vemos tenemos CS en la parte del numerador y también en la parte del denominador. Esto quiere decir que este CS se va. Así tendríamos que nuestra función de transferencia será igual a menos R2 por CS más 1 entre R1 por CS más 2. Ahora pasemos a resolverlo mediante sus impedancias y veremos que es más rápido y sencillo. La fórmula nos decía lo siguiente, que su función de transferencia va a ser igual a menos la impedancia 2 sobre la impedancia 1. Ahora, ¿cuál es la impedancia 1 y cuál es la impedancia 2? Pues esta zona de aquí será la impedancia 1 y esta zona de acá será la impedancia 2. Y tanto en esta zona de aquí como en esta otra zona tenemos un capacitor, por lo cual se nos generará una reactancia capacitiva. ¿Y a qué es igual esta reactancia capacitiva? La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre CS. Y ya teniendo estos valores, ahora sí podemos sumar el valor del capacitor más el valor de la resistencia. Como están en serie, lo sumamos directo. En caso de que estuvieran en paralelo, recuerden que sería el inverso de la suma de sus inversos. Y tendríamos que nuestra impedancia 1 será igual a R1 más 1 sobre CS. Como tenemos una parte entera y una parte fraccionaria, podemos multiplicar este R1 por CS entre CS, que eso sería igual a 1, y si estamos multiplicando por 1 no se nos altera nuestra ecuación. De esta manera ahora sí podríamos sumar estas dos partes y tendríamos que la impedancia 1 sería igual a R1 por CS más 1 entre CS. Y para la impedancia 2, como es muy parecido, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la impedancia 2 será igual a la suma de R2 más 1 sobre CS. Y aquí aplicaríamos lo mismo, multiplicarlo por CS sobre CS, que esto es igual a 1. Y ya tendríamos lo siguiente, que esto es igual a R2 por CS más 1 sobre CS. Ahora ya tenemos el valor de nuestra impedancia 1 y nuestra impedancia 2. ¿Qué sigue ahora? Sustituirlo en la siguiente ecuación, ya para encontrar nuestra función de transferencia. Y ahora, sustituyendo en esta ecuación,
tendríamos lo siguiente, que nuestra función de transferencia es igual a menos R2 por CS más 1 sobre CS, entre R1 por CS más 1 sobre CS. Y aplicando de una vez ley de los extremos, tendríamos que esta parte de aquí se multiplicaría por esta otra parte, mientras que esta parte de aquí abajo se multiplicaría por esta parte. Como tanto el numerador como el denominador quedarían multiplicados por CS, de una vez podríamos eliminarlos. Y nos quedaría que nuestra función de transferencia es igual a menos R2 por CS más 1 sobre R1 por CS más 1. Y ya únicamente nos quedaría sustituir los valores y simplificar lo más que se pueda. Y bien, ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Si te sirvió, dale like, comenta si te quedó alguna duda y pues de mi parte sería todo. Nos vemos.